gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Teniendo en cuenta la situación por la que estamos viviendo, por la que estamos atravesando los argentinos, hace apenas un mes y poquitos días de un proceso electoral en el cual se produjeron resultados que hicieron que se analizara en forma diferente la situación política. Quiero hacer un análisis en 3 bloques desde mi provincia de Corrientes, del estudio que me facilita con gran generosidad un querido amigo, don Luis Truitiño, y debo decir que la preocupación que tenía antes del proceso electoral se ha profundizado, se ha incrementado con posterioridad. Todos sabemos los votos que sacaron cada uno de los sectores. Al oficialismo le ha ido mal en los grandes centros urbanos, indudablemente. Pero si tomamos al país en su conjunto y decimos los votos que sacaron los distintos sectores políticos, que donde hay alianzas, donde hay entendimiento, tenemos que dar, ya lo dije en programas anteriores, pero voy a repetir ahora, 7.300.000 votos más o menos el kirchnerismo, 5.700.000 votos el peronismo opositor, 5.500.000 el socialismo, el radicalismo, los aliados, como se le llama ahora. 1.800.000 el PRO, que tiene indudablemente su sector muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Todavía no se ha extendido al interior del país. Después tenemos que la izquierda ha sacado 1.000.000 y tantos votos. Y tenemos un Congreso que se va a modificar de alguna manera, pero no sustancialmente que signifique un cambio profundo o radical en las acciones de la gente. Y digo que lo que me preocupa fundamentalmente es, en primer lugar, que los partidos políticos están pensando en su mayoría solamente en el presente y están revolviendo el pasado o reiterando acciones del pasado, como la que se vio ayer en Córdoba, por ejemplo, donde más de 1.000 empresas comerciales sufrieron el avance de la ineptitud, del enloquecimiento, de la acción destructiva de sectores, quizás pequeños, pero que producen enormes daños a la sociedad. Y creo incluso que la sociedad tampoco está en la situación que tendría que estar, que es exigir a sus mandatarios que cumplan lo que dijeron antes del proceso electoral, lo que dijeron en la campaña para ser electos. Una vez electos, parece que el lenguaje que utilizaban hasta entonces varía fundamentalmente. Mientras se produce la campaña electoral, se recorren ciudades, pueblos, intendencias, gobernaciones, y se coincide con la agenda de la gente. Es decir, decimos con gran facilidad, como si fuera una tarea simple: vamos a superar el gasto público, que hoy está en lo más alto de la historia, un 50%. Vamos a luchar contra la inflación. Vamos a evitar que le sigamos mintiendo a la gente, diciéndole en un presupuesto que se aprobó a libro cerrado, mentiroso, dibujado el presupuesto. Nos habló de un 10,6% de inflación. Y vemos que a lo mejor en este mes que pasa estamos cerca del 3% de inflación. Mi cálculo concreto es, de acuerdo a un profundo análisis, que este año vamos a llegar, lamentablemente,
al 30% de inflación. Hablamos de la inseguridad, que vamos a luchar contra la inseguridad. Y vemos en Córdoba que la provincia pretende una cosa, que el gobierno nacional pretende otra. Un exfutbolista, un hombre serio a mi criterio, opinaron varios, ¿no? Luz Fabián Artí me dice, pero parece que los políticos creen o la sociedad no cumple con su rol. Y algunos creen que somos un jardín de infantes y nos tiramos la pelota entre gobierno nacional y gobiernos provinciales o gobierno de Córdoba, cuando sabemos que somos todos argentinos. Yo creo que alguna vez tenemos que entender que Tierra del Fuego, que Caleta Olivia en Santa Cruz, que La Quiaca, que 9 de Julio nuestra provincia, pueblos pequeños digo, Felipe Joffre por ejemplo, tenemos que entender que somos todos argentinos y el trabajo, la acción, la preocupación, la agenda que estamos pretendiendo cumplir debe ser coincidente con la que pretende la sociedad. Y lo que ha pasado acá es que nos preocupamos los políticos que simplemente piensan en lo electoral, en decirle todo lo que la gente quiere escuchar antes de las elecciones. Pero yo pregunto, después del proceso del 27 de octubre, ahora que ya han jurado legisladores nacionales, se han olvidado, parece, de las promesas, los anuncios, lo que habrían dicho en el proceso de la campaña electoral. Entonces alguna vez tenemos que actuar con la seriedad que las circunstancias requieren, con la sinceridad que tenemos la obligación, no es un mérito, es una obligación que tenemos los dirigentes. Y siempre digo, no solamente los dirigentes políticos, también los empresarios, también los sindicalistas, bueno, los intelectuales, etcétera, y los mismos periodistas, tenemos que decir la verdad. Entonces, nos preocupamos, yo personalmente tengo una profunda preocupación sin pretender con esto ser pesimista, sino simplemente quiero ser realista, de acuerdo a mis convicciones, de acuerdo a lo que yo sostengo, de acuerdo a lo que yo pienso. Quizá el equivocado sea yo, pero veo que los resultados no son, no me dejan muy desubicado. Lamentablemente, la inflación, la inseguridad, y agregemos un tema que es un flagelo que corroe la vida nuestra, sobre todo de los seres humanos, que es el narcotráfico, que se ha enquistado, se ha quedado prácticamente en la Argentina por diversas razones que a lo mejor la voy a analizar en el segundo bloque, pero además de todo eso tenemos que no se le presta la debida atención a un tema que tiene una enorme significación. Veíamos que el Cedronar, por ejemplo, estaba prácticamente descabezado hacía varios meses. Ahora se designó a un cura que indudablemente se tiene que preocupar por este tema, pero he visto después que no va a poder ninguna acción en beneficio de la lucha contra el narcotráfico, porque le han quitado esas facultades y creo que se la han pasado a un ministerio, no sé si el de seguridad o a cuál. Pero en definitiva, acá no tenemos coherencia, no tenemos seriedad en los planteos. Decimos una cosa hoy, otra cosa más tarde, otra cosa el otro día, y no somos creíbles. No hay propuestas serias, sensatas, que otorguen responsabilidad y claridad a lo que la sociedad está esperando de nosotros. Entonces hay tantos temas para abordar, no son tantos los minutos que uno tiene, pero voy a dejar para referirme a otras cuestiones, siguiendo incluso profundizando estas en el segundo bloque. Vamos al corte y volvemos con el segundo.
Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Debo manifestar con total franqueza que es la forma que tenemos que hablar realmente. No solamente la sinceridad, sino también la responsabilidad. Y además de la responsabilidad, reconocer nuestros errores, asumirlos y no querer decir, como decía Luis Fabián Artime, parece un jardín de infantes donde te tiran la pelota entre la nación y las provincias. Yo creo que acá es importante que comprendamos, que manifestemos que tenemos que defender a nuestra patria, a nuestro país, a los 40 millones de argentinos, vivan donde vivan, porque tenemos que pensar que fundamentalmente antes que dirigentes somos seres humanos y tenemos que pensar en el prójimo. Fíjense, le hablé en el primer bloque del Cedronar. El padre Molina, designado después de varios meses que no tenía un presidente, un director, hoy se le quitan facultades con respecto a este flagelo, a este cáncer que corroe la vida de los seres humanos, que es el narcotráfico, que se presta además a la corrupción, porque hay mafias, hay grupos que negocian, ganan sumas siderales con este tema. ¿Pero por qué? Es una función indelegable del Estado. Y cuando digo, no diría del gobierno, porque entonces incorpora los tres poderes. El gobierno es tanto el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. Y me preocupa enormemente porque todo esto proviene a veces de países vecinos, porque las fuerzas de seguridad no tienen las facultades suficientes para controlar e impedir la introducción de este mal que nos aqueja indudablemente. Tenemos que reconocer que el narcotráfico tiene un profundo sentido contra la vida. Y la tranquilidad que yo tengo en este aspecto, como muchos tienen, por supuesto, es de que cuando me tocó el honor de ser gobernador de mi provincia, esto no es un aviso, no es hacer publicidad personal, porque el presidente era el ministro de Salud Pública de la provincia, se conformó en una ley aprobada por la legislatura un plan contra el narcotráfico. En el 1984 aprobó por unanimidad la legislatura del proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Estaba integrado por distintos sectores. Entonces no es un tema de hoy, es un tema que no es un tema de hoy, sí, pero ha tenido un tremendo crecimiento por la actitud pasiva que asume los poderes del Estado, porque es una función indelegable, irrenunciable, y hay que bregar indudablemente por la vida humana. Y vuelvo también a otro tema. Hablamos de las promesas que se hacen en las campañas electorales. Tenemos que terminar de una vez por todas con esta división que yo siempre lo planteo en el programa, entre el simple político que lo que busca es sacar un voto más, o varios más si puede, por supuesto, y el hombre de Estado. Pero el político es aquel que con mentiras, que con promesas infundadas, que sin coherencia y sin transparencia en muchos casos, quiere engañar a la sociedad. Y el hombre de Estado es aquel que piensa en el mediano y largo plazo,
en las futuras generaciones y que cuando toma una decisión sabe las consecuencias que va a producir. Pero lo que más me preocupa de todo esto es que tanto uno como otro, después de la elección, cuando se conocieron los resultados de la misma, no se le ha caído una idea. Yo quiero que se me diga cuál es la política de Estado, la política pública que se ha logrado insertar para solución de los problemas de la gente. Es decir, que hasta el 27 de octubre la dirigencia que se postulaba o los partidos que intervenían trataban de que sus agendas coincidieran con la agenda de la gente. Hoy parece que se han olvidado de eso, salvo excepciones como en todas las cosas. Pero me preocupa como ser humano, como ciudadano, como hombre político, por supuesto que no lo puedo negar, que ocupó funciones públicas y que cometió muchos errores también en su carrera, pues yo me he equivocado muchas veces, pero creo que ha llegado el momento en que terminemos del todo contra todo, de que ayer era el gobierno nacional contra Córdoba y Córdoba contra el gobierno nacional. La cuestión es que la gente sufría las consecuencias. Entonces, alguna vez tenemos que ser previsibles, tenemos que ser serios, tenemos que planificar. No podemos seguir improvisando. Yo creo que si no logramos esto, si no tenemos inversiones genuinas del exterior, ¿y cómo la vamos a tener con esta situación que estamos viviendo? Instituciones totalmente debilitadas, partidos políticos en crisis, porque esta es la verdad. Yo creo que en estos 30 años de democracia y después del 94 en el que se dio rango constitucional a los partidos, en el artículo 38, incorporo al mío, en lugar de fortalecer las instituciones, de fortalecer las fuerzas políticas, que son los instrumentos idóneos para que la democracia tenga plena vigencia. Acá no hay internas, salvo una, aquella del presidente Menem contra el gobernador Cafiero. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que de una vez por todas, en el análisis que hagamos de lo que estamos haciendo, no digamos, este camino que hemos elegido no es el que corresponde? Entre todos, tratemos de encontrar soluciones de fondo. Tratemos de encontrar soluciones que haga que haya inversiones extranjeras, directas, genuinas, o inversiones nacionales también. Que terminemos con el acomodo, que terminemos con pensar una cosa a la mañana porque le gusta al gobernante de turno, otra cosa a la tarde porque el gobernante de turno cambió de opinión, también cambiemos nosotros. Que al otro día digamos una cosa diferente para quedar bien, porque yo le pedí un favor de tal envergadura para que me lo haga. Entonces yo creo que lo importante es que nos sinceremos los argentinos, que tengamos el suficiente valor moral e intelectual para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Este motivo, el martes estuvo en este programa, es otro tema gravísimo al que no le damos la importancia que tiene porque no produce a veces réditos políticos. Estuvo la profesora Catalina Méndez de Medina Lareu y allí habló de la educación, habló de la ley 1420, de la ley Laine, de la situación actual, de que estamos en el pelotón de los rezagados, y también habló de las cosas que se hicieron en Corrientes, la Leluar, la Ilia, etc. Y yo acá quiero resaltar la acción en ese aspecto del Instituto de Vivienda de Corrientes en aquel momento, porque eso no se hizo por arte de magia, sino que había un presidente que era el ingeniero Lito Méndez, que trabajó intensamente en esa acción, y esas escuelas, los barrios que se hacían, también se construían escuelas, iglesias, etc. Lo que quiero decir es que con todos los errores que podamos cometer, creo, primero, tenemos que reconocerlos. Segundo, tenemos que enmendarlos con humildad. Tercero, tenemos la obligación
de que si nos damos cuenta que estamos recorriendo un camino que no es el más conveniente, hagamos el análisis y digamos, entre todos, ¿por qué no cambiamos lo que estamos transitando y busquemos un camino que nos lleve a un futuro de grandeza, de prosperidad, de bienestar, de inclusión social? Es otro grave problema que tenemos al que no le damos la importancia que tienen. Hay 11 millones de argentinos que ganan 40 pesos por día. Hay 1.400.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Y yo no quiero ser pesimista, yo soy optimista por naturaleza. Y digo aquí, desde mi provincia, de este estudio del amigo Truitiño, que voy a trabajar más que nunca, sin importarme el lugar que me toque desempeñar. Quizás digo que con cargos o sin cargos públicos uno puede trabajar por la sociedad. Y creo que esa es la obligación que yo siento en este momento que me corresponde hacer. Con errores y con aciertos. Y quiero convocar también desde aquí a mis compatriotas, desde mi provincia. Esta provincia que tiene una historia brillante, que ha escrito páginas, que ha dejado huellas indelebles en beneficio de la unión nacional, en beneficio de la patria, en beneficio de los argentinos. Y digo yo, por último, en este bloque, antes de ir al último, donde quiero profundizar este tema, que acá no vale la opinión, no sirve para nada la opinión de uno solo. Creo que tenemos que encontrar entre todos el camino al que me refería, que sea para transitar un futuro de grandeza, para recuperar la mística y el orgullo de ser argentino. Vamos al tercer bloque, por favor. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Estamos a 2 años de las elecciones donde el país va a elegir presidente y vice de la nación, gobernadores, legisladores nacionales, etcétera, salvo en Corrientes, donde gobernador ya se ha elegido y vice también, lo mismo que en Santiago del Estero, que también ya se eligió. El resto del país tiene que ir a estas elecciones. Y pienso que para eso tenemos que fortalecer las instituciones, tenemos que fortalecer los partidos políticos, porque en estos 30 años de democracia no ha habido prácticamente internas para elegir las máximas autoridades del país. La única interna que yo recuerdo y que debo reconocer que se produjo en serio fue la de el doctor Menem como candidato a presidente y el doctor Cafiero como candidato a presidente. Creo que en estos 30 años de democracia, como 22 años gobernó el justicialismo. Entonces pienso que la dirigencia, que los políticos, que los empresarios, que todos, no por la fuerza, sino por la acción, no solamente las ideas, sino también la capacidad de gestión, tenemos que encontrar soluciones de fondo para la gente. Son mucho más los puntos en los cuales coincidimos. Por ejemplo, si nos atenemos a qué tendríamos que hacer para mejorar, yo creo que nadie puede oponerse, esto en la teoría,
porque en la práctica no se ha llevado a cabo este sistema de mucho tiempo a esta parte. Yo creo que cuando estos 80 últimos años de la Argentina no han sido favorables, salvo en algunos casos, en algunos lapsos, por ejemplo, de algunos presidentes que han brillado por su capacidad y su prestigio. Pero digo que es necesario que nos sentemos a una mesa, que digamos qué es lo que nos hace falta. Y yo creo que nadie puede negarse a reconocer que es necesario que se practique a rajatabla el artículo primero de la Constitución, toda la Constitución, por supuesto, la Carta Magna, pero fundamentalmente tenemos que empezar por el sistema republicano de gobierno, por el federal de gobierno, por el representativo, que es el que adopta el sistema republicano de gobierno. Y también mirar un poco como postulación definitiva lo que dice el preámbulo, cuando dicen no los representantes del pueblo de la nación argentina, reunida Congreso General Constituyente, por voluntad de elección de las provincias que lo componen. Y lo que quiero decir en definitiva es, porque se me fue el tiempo, sobre todo pregonar la inclusión social y buscar el bienestar general, tomarnos como una obligación y como un compromiso irrenunciable, imprescriptible, al cual tenemos que ponerle toda nuestra fuerza, toda nuestra sapiencia, todo lo que estudiemos y analicemos para que los 40 millones de argentinos estén orgullosos de pertenecer a nuestra patria, a nuestro país, y reinsertarnos con fuerza en el mundo, donde fuimos la quinta o la sexta potencia. Como dice el Santo Padre, no nos dejemos robar la esperanza. Creo que ese es el compromiso que por lo menos personalmente hoy asumo, pero quiero que entre todos busquemos el consenso, el diálogo y las soluciones de fondo para los argentinos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.